Bienvenidos a nuestro devocional diario, un espacio donde conoceremos más de Papá Dios. Acompáñanos y no te pierdas de esta gran bendición. Living Stones Church. Muy buenos días, familia, bienvenidos a este tiempo devocional, este día viernes. Seguimos buscando, felices, contentos, la mano del Señor. Y bueno, con todas las ganas de seguir aprendiendo de Él y de este libro especial que estamos estudiando, el libro de Éxodo, en este plan de lectura que está llamado el Pentateuco, los primeros 5 libros de la palabra de Dios. Y en este libro, en este día, yo quiero invitarles a que sigamos estudiando algo, y es acerca de lo que el Señor está haciendo con su pueblo debido a este tiempo especial de camino hacia a la conquista, esa tierra prometida que el Señor les había dado. Pero en este día yo quiero invitarles, y pues he querido llamar este tema llamándole instrucciones de un padre. ¿Por qué? Porque en este caminar de ellos y el llegar y el acercarse a la promesa que el Señor les ha dado a ellos, el Señor empieza a trabajar en la vida de este pueblo, de su pueblo. Empieza a tratar el corazón de sus hijos. Y de esta manera también, como hemos leído y como hemos hablado estos últimos días, el Señor empieza a darle mandamientos, empieza a darle instrucciones, empieza a hablarles del pacto, ¿cierto? De la ley que era necesario conocer, que el Señor estaba instituyendo para que estos hijos de Dios, pues tus hijos que estaban en este nuevo camino, pudieran ver la gloria del Señor, agradarle a Él, hacer las cosas conforme a la voluntad del Señor. Por eso vamos a hablar de esas instrucciones de un padre, porque ya estuvimos hablando de cómo el Señor le da de una manera, digamos, específica esos 10 mandamientos que todos conocemos mucho, pero les sigue cada vez dándole más instrucciones, más mandamientos, más cosas que ellos tenían que tener presentes, que debían conocer para ver la gloria del Señor. Y en el capítulo que nos corresponde en este día, el capítulo 24 y el 25, vemos esa confirmación de ese pacto del Señor con ellos. Y algo muy interesante que yo quiero rescatar en este día es la manera en que el pueblo contestaba cuando el Señor les daba una instrucción, cuando el Señor les mostraba la ley, cuando el Señor les daba un mandamiento. La respuesta inmediata del pueblo era, digámoslo así, muy asertiva, porque al comienzo lo aceptaban con gozo. En el capítulo 19, lo hemos leído atrás, días atrasitos, cuando el Señor empieza a hablarle a Moisés, y Moisés empieza a transmitir ese mensaje que Dios tenía, entregándoles a ellos la ley. La respuesta del pueblo es, y todo el pueblo, en el versículo 8 de este capítulo 19 dice, y todo el pueblo respondió a una, y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Miren, aquí no dice y el pueblo se fue a meditar lo que el Señor les dijo. No dice que el pueblo lo pensó 2 veces, no. Dice que todo el pueblo, sin excepción alguna, dice y a una voz, como cuando uno dice, no nos pusimos de acuerdo y contestamos al mismo tiempo las mismas palabras, fue algo así. Algo muy del Señor, dice, todo el pueblo, ¿qué dijo? Jehová ha dicho y así haremos. Ellos tenían claro en su corazón que querían hacer las cosas que el Señor les estaba hablando. Por eso, hoy en el capítulo 24 que nos corresponde, nuevamente confirma y dice nuevamente que versículo 3, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho.
Miren, nuevamente vemos la respuesta asertiva, o sea, la respuesta de aceptación, digámoslo así, del pueblo de Dios frente a lo que el Señor les estaba diciendo. Y más adelante, en el versículo 7, dice, y tomó el libro del pacto y lo llevó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Esta era la intención que tenía el pueblo del Señor frente a las instrucciones de un padre, ¿cierto? Porque yo siento que de todas maneras el pueblo amaba, claro, al Señor y quería hacer su voluntad. Pero bueno, más adelante vamos a ver cómo muchas veces lo hacía, muchas veces no, muchas veces renegaba, otras se ponían en rebeldía, otras veces murmuraban, y lo vimos en algunos casos ya desde que ellos salen de la tierra de Egipto. Pero, ¿qué hay en nuestro corazón? Y la pregunta que en este día tú y yo nos tenemos que hacer como hijos de Dios. Cuando el Señor nos da una instrucción, cuando el Señor nos muestra su voluntad, cuando el Señor nos dice el plan, el proyecto que Él quiere contigo y las instrucciones para cumplir esto, ¿cuál es nuestra actitud? Nuestra actitud es como la manifiesta acá. El pueblo dice inmediatamente a una voz, contestaron, esa es la palabra de Dios y así lo haremos, así lo obedeceremos. Cuando el Señor te está hablando a ti, tú le dices al Señor de una, Señor, yo lo voy a hacer, voy a obedecerte, te voy a cumplir. ¿O será que a veces le decimos, espéreme, yo lo pienso mejor, espéreme, yo analizo lo que tú me estás diciendo y lo que tú me estás planteando? Muchas veces, familia, esa es nuestra actitud. Y en el peor de los casos, muchas veces o nos hacemos los de los oídos sordos, como si el Señor yo no escuché lo que el Señor dijo, yo no entendí, ¿cierto? Cuando en el fondo sabemos que entendíamos que el Señor nos estaba diciendo algo puntual y no quisimos escuchar. O decimos de una manera directa, no quiero, no me parece, no estoy de acuerdo, Señor. ¿Cuál es la actitud de nosotros como hijos de Dios frente a la instrucción de nuestro Padre Dios? ¿Qué hay en mi corazón y qué espera el Señor? Porque nuestro papá es hermoso y su presencia siempre está con nosotros. Y Él tiene cosas grandes para cada uno de nosotros, sus hijos, cuando nos acercamos, cuando le buscamos, cuando le amamos, cuando le obedecemos. Hay un versículo que citamos mucho. Decimos, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y a veces le cortamos el pedazo de amamos a Dios y no, a todos nos sale las cosas, todo lo que ocurra nos sale a bien. Pero es que se nos olvida que hay algo especial en ese versículo. Dice, a los que aman a Dios. Y entonces nos tenemos que hacer la pregunta, ¿cómo sé si yo realmente amo al Señor? Y el amor hacia nuestro Padre Dios debe verse reflejado en la obediencia a nosotros como sus hijos. Y frente a esos planes, frente a la voluntad que el Señor tiene para con nosotros, frente al deseo que hay en el corazón del Señor en nuestras vidas, siempre van a haber instrucciones, van a haber cosas puntuales que el Señor nos va a hablar, que el Señor nos va a revelar. Por eso tenemos que tener nuestros sentidos espirituales bien agudizados, porque de pronto el Señor te está diciendo, esta tierra es para ti, pero nos quedamos con la promesa, esta tierra es para mí, el Señor me dijo que me iba a dar esta tierra por heredad. Pero se nos olvida lo que hay que empezar a hacer, se nos olvida las instrucciones que Dios también nos va dando poco a poco. Y entonces nos quedamos solamente con la bendición, pero se nos olvida pasos que hay que dar. Se nos olvida instrucciones puntuales que aún nuestro mismo Padre Dios nos da. En el capítulo 25 de este libro de Éxodo, empieza el Señor a dar instrucciones de algo maravilloso que se llamaba en aquella época el tabernáculo. La casa de nuestro Padre Dios en aquel momento era un lugar consagrado para la ministración, y el Señor da
datos y cosas puntuales de cómo Él quería cada una de esas cosas, cómo se iban a recibir las ofrendas. Él dice que hay que ofrendar para la casa del Señor, o sea, el tabernáculo que se iba a construir, este templo maravilloso. ¿Qué se necesitaba? Él dice de una manera puntual el carmesí, o sea, él empieza a decir todas las cosas que que iban a recibir como ofrenda por parte del pueblo para esa construcción. Y poco a poco, y no solamente en el capítulo 25, sino en uno de los próximos capítulos que vamos a estar leyendo, el Señor da unas instrucciones puntuales acerca de este lugar, de este hermoso lugar que el Señor quería que se construyera para alabarle, para exaltarle, para buscarle, para elevar hacia Él ofrenda, incienso y para ver la gloria del Señor. Ustedes se imaginan a Moisés cuando el Señor le empieza a dar esas instrucciones en este capítulo 25. Él le habla del arca del testimonio o el arca del pacto. Dice cómo debía ser, qué debía de tener, qué había adentro. Él habla de este arca del pacto maravilloso como ese cofre, ese cajón, ese baúl, llamémoslo así, donde iba a estar adentro, que iba a estar de una manera especial aquellas cosas que representaban también la mano del Señor y lo que Él había hecho durante estos tiempos en que ellos iban a estar ahí. Ahí se iba a poner un contenido de lo que era el maná. Estuvimos hablando hace días acerca del maná, la vara de Aarón que reverdeció, que también estuvimos estudiando esto, y las tablas del pacto que el Señor les estaba dando en este momento. Pero el Señor les da instrucciones puntuales de cómo hacerlo. También les da una instrucción puntual de la mesa para el pan, de la proposición, del candelero. Así que, y vamos a seguir estudiando estos días eso. El Señor fue preciso en cómo Él quería que se hicieran las cosas, cómo venían en el corazón de Él. Y Moisés en ningún momento refutó. Moisés inmediatamente ejecutó. O sea, él escuchó lo que el Señor le iba diciendo, tomó nota de lo que había en el corazón del Señor. Para él recibir todo esto que el Señor le dio, él sube al monte, ¿cierto? Y allí en ese lugar el Señor le habla, el Señor le muestra, el Señor se presenta ante Moisés. Y yo me imagino a Moisés tomando nota, pues en su mente, en su corazón, no sé cómo, de todos estos detalles de lo que el Señor quería. Así debe ser la actitud nuestra como hijos de Dios, frente a cualquier instrucción que Dios nos da, frente a cualquier sueño que viene del corazón del Señor, que Él quiere que nosotros como sus hijos ejecutemos. Porque esos sueños son para nuestro beneficio, porque el tabernáculo era ese lugar especial donde se iba a ministrar, donde se iba a dar ofrenda al Señor, en donde se iba a hacer esa propiciación de los pecados, o sea, donde se iba a hacer esa intercesión por el pueblo, por parte de los levitas, los sacerdotes. O sea, era un lugar que iba a ser de mucha bendición para el pueblo de Dios. Así que hoy, en este día, la invitación de parte del Señor a cada uno de nosotros es a que vivamos y aceptemos y que tengamos la mejor actitud frente a cada una de las instrucciones que nuestro Padre Dios nos da, frente a diferentes cosas, diferentes proyectos, diferentes momentos en nuestras vidas. Tengamos esa actitud correcta de querer hacer la voluntad de nuestro Padre Dios. Vamos a orar, familia. Padre Santo, gracias te damos por este día, por esta bella oportunidad de seguir estudiando tu palabra, porque es una riqueza a nosotros, Señor, porque no es simplemente ver la historia de tu pueblo de Israel, cómo surgió, lo que pasó, lo que vivió. Es hermoso, Señor, ver y entender más esta historia, pero lo más gratificante y mayor bendición para nosotros es entender de que tú nos hablas a través de esto, hablas a nuestras vidas y hoy nos enseñas, Señor, hoy nos recuerdas cuál es la actitud que tú quieres para nosotros como tus hijos frente a las instrucciones que tú nos das. Llévanos a tener la actitud correcta para ver tu gloria, para alegrarte a ti, Señor, para hacer esas ofrendas que alegren tu corazón, Señor, y poder ver también tu gloria en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Gracias te damos por este tiempo, te alabamos, te bendecimos y en tu nombre Cristo Jesús nos quedamos.
Amén. Familia, que tengan todos un hermoso día. Dios les bendiga. Chau, chau. Gracias por acompañarnos en este día. Te esperamos en nuestro próximo devocional. Dios te bendiga.